falta muy poquito ya para eso y por supuesto mucha expectativa en torno a lo más recientemente ocurrido. Para eso nos acompaña Ángel Medina, politólogo, además dirigente político. Gracias, señor Medina, por acompañarnos esta mañana. Hola, Francis, saludos, ¿cómo estás? Gracias a todos por ver. Muy bien, complacido siempre de recibirlo en primera página e iniciar, por supuesto, esta conversación revisando los últimos acontecimientos, la modificación de la normativa para la acreditación de testigos por parte del Consejo Nacional Electoral el pasado fin de semana, su postura respecto a este tema y cómo la dirigencia opositora se está preparando en ese sentido también. Mira, yo creo que nada nuevo frente a lo que ha pasado en los últimos meses, modificaciones tras modificaciones, cambios de reglas de juego institucionales y de verdad acordadas, esto digo por los cambios que han habido después de la firma de Barbados, los cambios institucionales que se han dado desde el Consejo Nacional Electoral, las posiciones políticas que se han dado desde el Consejo Nacional Electoral, o sea, creo que no hemos vivido nada nuevo, incluso frente a esta nueva modificación de lo que es que los testigos tienen que ser además electores del centro electoral. Claramente esto forma parte de todo un cambio que ocurre de manera improvisada o sobre la marcha en un proceso electoral que debería ser un poco más organizado, un poco más, quizás más claro para todas las partes, pero creo que al final lo que sigue operando para la oposición política en Venezuela es lo que he denominado la resiliencia democrática, que es frente a cada obstáculo se ha logrado superar, frente a cada barrera o cada nuevo, quizás problema que se añade a la carrera de la oposición en términos electorales, bueno, la oposición ha sabido no solamente asumir ese problema, sino sobrepasarlo y solventar los obstáculos y seguir adelante hacia una ruta muy clara, que es la ruta del 28 de julio. ¿Y está la oposición preparada ante cada uno de esos escenarios? Escuchábamos a la dirigente Elsa Solórzano hace algunos días diciendo que para ese escenario ya se habían tomado los correctivos desde el día 1. Mira, yo creo que no se trata de estar preparado, se trata de tener la actitud de poder estar atento para solventar todos los problemas que vengan. No han sido pocos. Estamos hablando de inhabilitaciones, estamos hablando de limitaciones logísticas y limitaciones de movilización que ha habido en prácticamente todo el país. Estamos hablando de limitaciones en términos comunicacionales, especialmente para las regiones. Estamos hablando de limitaciones financieras. Ahora también estamos hablando de limitaciones institucionales. Es decir, no han sido pocos los obstáculos que se han colocado y no se trata de estar preparados, sino de estar permanentemente en la capacidad de poder solventar los problemas que se presenten, y eso ha hecho de una forma u otra la plataforma unitaria, la candidatura unitaria, y lo ha hecho básicamente la unidad opositora, tratar de solventar y de sobrepasar cada uno de los obstáculos que se ha colocado en el camino en esta carrera, que ha sido compleja, pero que es una carrera que nos debe llevar a todos a la votación masiva este próximo 28 de julio. Y en esta carrera también se habla mucho de la posibilidad de inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Bueno, esa es otra. O sea, imagínate lo atípico de una carrera electoral o lo atípico de una campaña electoral que se habla a 33 días de la elección de inhabilitar al candidato, de inhabilitar las tarjetas que postulan al candidato. Es decir, estamos hablando, y esto da cuenta de los cambios, esto da cuenta de la discrecionalidad, esto da cuenta de las reglas de juego no formales que no están de una forma u otra avaladas por todos, pero además da cuenta de los manejos institucionales que buscan claramente fortalecer a una opción política. Pero repito, más allá de eso, creo que el pueblo venezolano está decidido a votar, y yo creo que la ruta y el objetivo estratégico que debe seguir la oposición política es consolidar ese camino de cara al 28 y que haya dos cosas que son fundamentales: una votación masiva y efectiva, y por otro lado la estructura de defensa del voto, que con todas las limitaciones igual se está trabajando sobre eso para conquistar el 100% de las casi un poco más de 30.000 mesas que hay en todo el país. Desde el sector oficial se habla mucho de la división de la oposición. ¿La oposición ha aprendido algo en estos años? ¿Está dividida actualmente la oposición? Mira, la oposición básicamente no está dividida porque cuando te reflejas en las encuestas o vas a las distintas encuestas, es obvio que este es un escenario absolutamente polarizado, lo que está viviendo Venezuela, y sobre todo de cara al proceso electoral. Lo cual quiere decir, esa polarización es que nuevamente el país está claramente dividido entre quienes apoyan a quienes están al gobierno y quienes apoyan a la opción de oposición que tiene, y quizás desde el punto de vista formal, la opción de oposición que tiene más fuerza, pero que es una fuerza casi total en términos de la fuerza opositora. Entonces, hablar de división a esta altura del partido creo que no es lo correcto. Más bien lo que hay que hablar es de tres polos, de los cuales dos de ellos son los dominantes y dos de ellos son los que están en la carrera electoral.
Bueno, en una de esas encuestas que comentábamos esta mañana y que circula a través de los medios de comunicación, Idea Datos, por ejemplo, le da al presidente Nicolás Maduro 56.8% del porcentaje de la votación. Sí, yo creo que hoy estamos en el proceso electoral donde aparecen todas estas encuestadoras con todos los números y las guerras de encuestas también forman parte de la campaña electoral y eso es obvio, eso es evidente y no aquí, funciona en todas partes del planeta la guerra de encuestas. Lo que yo sí quisiera detenerme no es en las encuestas de ahorita, es en las encuestas de los últimos 2 años. Las encuestas de los últimos 2 años, esas que no han estado en campaña, reflejan que no solamente el gobierno tiene bajos niveles de apoyo, sino que tiene altos niveles de rechazo. ¿Eso quiere decir que la oposición ya ganó? No, eso quiere decir que hay una enorme oportunidad para que Venezuela pueda entrar en un cambio político. Y eso es lo que nosotros estamos apostando con Edmundo González, eso es lo que estamos apostando desde la plataforma unitaria, a que aprovechemos esa oportunidad, repito, en medio de los enormes obstáculos para que se consolide una votación masiva a favor de un cambio político en Venezuela. Su visión respecto a la firma del acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral, en la que participaron varios de los candidatos, 2 no firmaron este acuerdo. A mí me gustaría referirme a 2 declaraciones, que son los 2 candidatos que no firmaron el acuerdo. Uno que declaraba que claramente hay un acuerdo previo que ha sido básicamente violentado en algunas de sus partes, que es el acuerdo de Barbados, y que por tanto no se hace falta volver a tomar decisión o a tomar postura o a firmar un acuerdo que ya se ha violado en otro momento. Y otra que claramente decía otro candidato que decía que estaba incompleto, era un acuerdo incompleto y además un acuerdo que había sido como que diseñado por el CNE e impuesto a los candidatos. Más allá del acuerdo, que también creo que forma parte de la campaña electoral, creo que aquí lo que básicamente tenemos que buscar es, y vuelvo a insistir con esto, uno, una votación masiva y efectiva de los venezolanos. ¿Qué quiere decir masiva? Que incluso podamos romper los niveles de abstención que se ha vivido en Venezuela en los últimos 4 procesos electorales. Y 2, que cada opción política tenga la posibilidad de tener testigos y tenga la posibilidad de utilizar todos los recursos que son institucionales del CNE para garantizar el resultado para cada una de las partes. Vamos a hablar justamente de la importancia de la participación ciudadana en el venidero proceso comicial. También vamos a leer sus comentarios a través de la red social X. Estamos conversando con Ángel Medina, politólogo, además dirigente